Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de llegar donde se encuentra cada uno de ustedes, todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche. Tenemos un compromiso con usted, una hora de palabra, una hora de la voz del cielo, para animarnos, para edificarnos, para confrontarnos también, para exhortarnos. Damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da. En esta noche, noche de cristianismo práctico, donde vamos a concluir el tema que iniciamos el miércoles anterior, que habíamos titulado "Y los libros fueron abiertos". ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una serie de libros de memorias que están en el cielo, que tiene todo registro de nuestras acciones, pensamientos y palabras. De eso es de lo que hemos venido hablando. Ya pudimos observar el miércoles anterior, hablamos del libro de la vida, hablamos del libro de las memorias del Señor, donde están los hechos hermosos registrados que han realizado sus hijos e hijas. Y también estuvimos hablando del libro de los vivientes. El tema de esta noche tiene que ver con el libro de los pecados. Pero antes de que iniciemos ese tema, le invito para que me acompañe en una palabra de oración para iniciar como corresponde. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias por tu respaldo. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Pedimos, Señor, que donde esté cada persona conectada, esté ahí tu presencia, Señor, animándolos. Abre corazones, que tu Espíritu llegue a cada lugar, Señor, abriendo nuestro ser, abriendo nuestro entendimiento, que podamos atesorar tu palabra en esta noche. Y que todo lo que hacemos sea para engrandecer tu nombre. Amén. Y los libros fueron abiertos, segunda parte. Ese es el tema que estamos desarrollando desde el miércoles y que lo vamos a concluir hoy. Hagamos un rápido repaso de lo que estuvimos analizando el miércoles anterior. Iniciamos con Daniel, el libro de Daniel, el libro profético, uno de los profetas mayores. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor: Vi que aparecieron unos tronos, y un anciano tomó asiento. Su ropa era blanca como la nieve, y su pelo era blanco como la lana. Del trono y de sus ruedas brotaban un río de fuego. Miles y miles de personas adoraban al anciano todo el tiempo. Entonces comenzó la sesión del tribunal, y el anciano se sentó para juzgar, y abrió los libros. Lo que está haciendo Daniel 500 años antes de Cristo es adelantarse hacia un acontecimiento que todavía al día de hoy no ha sucedido. Llevamos 2500 años aproximadamente desde esa visión, y ese acontecimiento no ha ocurrido todavía, pero va a ocurrir. Daniel está viendo algo que va a suceder, y es el juicio ante el gran trono blanco, donde hombres y mujeres van a ser juzgados según sus acciones. Lo importante aquí que quiero rescatar de este pasaje son esos libros eternos que están en el cielo, en el cual se encuentran reportados todos los hechos de los hombres, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos accionado. Todo está registrado, y un día esos libros serán abiertos y todas las personas van a ser examinadas sobre lo que haya en esos libros. Cada hecho será analizado a nivel de detalle para que no quede duda de lo que está consignado en esos libros. Estuvimos hablando el miércoles pasado del libro de la vida, el libro de la memoria. También vamos a ver ahora el libro de los pecados, donde está anotado todo. Aquella buena palabra pronunciada o aquella mala palabra que también pronunciamos. Aquella buena acción o aquella mala acción cometida. Aquel buen pensamiento que tuve o aquel mal pensamiento que recorrió mi cabeza. Todo. Los pecados secretos, todo lo que hayamos pretendido hacer en oculto, pensando que nadie se dio cuenta. Todo eso queda anotado. Las amonestaciones divinas que nos hicieron para que buscáramos más al Señor, para que nos congregáramos, para que le aceptáramos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quedan anotadas ahí. Como también quedan anotados los rechazos a esas amonestaciones. Claro que sí. Cada vez que yo dije no, va a quedar anotado hora, fecha. Me imagino que hasta un video, una imagen, quién me predicó.
¿Y a quién le dije yo que no? Momentos malgastados, oportunidades aprovechadas. Cuando yo influí sobre alguien para bien o cuando influí para alguien sobre mal. Todo, absolutamente todo. Hablamos del libro de la vida. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, solamente como para rememorar un poco por aquello que usted no haya podido acompañarnos el miércoles anterior. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos incorporados en ese libro o somos anotados en ese libro a partir de lo que sucede en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En primer lugar, dice Pablo, cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, que él había prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. ¿Cómo obtenemos nosotros que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida? Pablo lo está diciendo. Número uno, hay que escuchar el mensaje. Y aquí es lo importante hacer notar. Para poder escuchar el mensaje, alguien tiene que llevar el mensaje. Y esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos. Porque para que otros escuchen, nosotros tenemos que predicarles. Entonces, una vez que la persona escuche el mensaje y cree el mensaje, inmediatamente recibe una garantía, un anticipo. Y eso es el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es el sello de garantía que tienen los hijos de Dios. Y no es cristiano quien no tenga el Espíritu Santo morando dentro de sí y es el que lo guía, es el que lo direcciona, es el que lo redarguye, es el que siempre está con él. Hablamos también del libro de las memorias, que es otro libro que está también muy interesante. Malaquías hace una referencia, el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo aproximadamente. En el versículo 16 y 18, Malaquías ya había hablado acerca de este libro, pero yo quiero hacer una referencia que está en el libro de los Hebreos. Es un versículo que a mí me ha impactado muchísimo. Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor: Dios no es injusto. ¿Cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que ustedes le han demostrado y le siguen demostrando al ayudar al pueblo santo? Dios es justo. Nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Toda buena acción que usted cometa, toda oración que usted haga a favor de otra persona, un mensaje de la palabra que usted le lleve a personas que tal vez usted no conoce, un acto de generosidad, de alimento, de ropa que usted haga por alguien, una muestra de compasión. Todo eso para el Señor es sumamente importante y el Señor lo anota. Usted no necesita recibir palmaditas en la espalda. Usted no necesita que yo le diga gracias por lo que usted está haciendo. Es el Señor el que se va a encargar de darle a cada uno la recompensa por aquel trabajo que esforzadamente, disciplinadamente y con mucho amor hayamos hecho para el Señor. Nuestra audiencia es Él. Usted no espere nada de nadie, porque si no, siempre se va a sentir decepcionado. Si usted espera que los demás le den las gracias, espere sentado ahí donde se encuentra. Su audiencia es Dios. Dios es el que le va a retribuir a usted por todo aquello de corazón que usted hace para el Señor. También hablamos del libro de los vivientes, el que aparece en el Salmo 69, versículo 26 al 28. Y es aquel en el que somos anotados cuando nacemos, como si fuera una especie de candidatura para la salvación. También decía el salmista que uno podría ser borrado de ese libro por el rechazo que uno le tenga a Cristo. Y al quedar fuera de ese libro, pues hermano y hermana, también quedamos fuera muy peligrosamente de la salvación. La conclusión a la que llegamos el miércoles anterior es que Dios tiene muy buenos registros. Dios se registra muy bien de todas las situaciones que nos acontece. Todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que accionamos queda anotado y Dios lo tiene muy presente. Un día todo eso saldrá a la luz. Hablamos también el miércoles pasado acerca del tribunal de Cristo. Los hijos de Dios, no los que no son hijos de Dios. Existe el tribunal de Cristo y existe el juicio ante el gran trono blanco. Ante el tribunal de Cristo,
vamos a participar los hijos e hijas de Dios. El apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba el cuerpo. Esta comparecencia no determina nuestra salvación, en eso usted y yo estamos totalmente claros, pero sí va a ser muy importante que le rindamos cuentas a Dios. Aquella milla adicional que pudimos haber caminado en favor del reino, aquellas oportunidades que tal vez perdimos, porque simplemente nos sentamos en un sillón de la sala a esperar que el Señor viniera por segunda vez. Estábamos salvos, pero nuestra negligencia tal vez provocó que muchas personas no pudieran accesar también al reino. Y de eso tendremos que dar cuentas también. Recordemos que también ese tribunal servirá para recompensar a los hijos e hijas de Dios. La Biblia habla de coronas. El apóstol Pablo hace mención de ella: la corona de gozo, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona incorruptible, la corona de vida. Hay muchos premios y galardones que están esperando a todos aquellos siervos y siervas que están trabajando y que han trabajado y que van a trabajar hasta la segunda venida del Señor. El Señor no es injusto. El Señor premiará tu esfuerzo. No el hombre, sino Él sabrá qué otorgarte por aquello que has realizado. Entramos entonces a otros libros que tenemos que analizar en esta noche, y son aquellos libros que podíamos denominarlos como los libros de los pecados, el libro de las acciones de los impíos. Hermano y hermana, este mensaje de esta noche, que ya lo hemos predicado en N ocasiones anteriores, tal vez es el mensaje más difícil que nos ha tocado en estos 40 años de ministerio predicarlo. No hay tema más difícil que predicar, que enseñar, que hablar, y es acerca de la ira de Dios. Nos encanta escuchar mensajes de amor, nos encanta escuchar mensajes de que Dios es sanador, de que Dios es el que nos provee, de que Dios es el que toma nuestras aflicciones, que Él nos acompaña en el día a día. Pero también Dios es un Dios celoso. También hay que predicar que Dios es fuego consumidor, que si aceptamos a Dios tendremos vida eterna, pero que si no queremos aceptarlo, vamos hacia la perdición y condenación eterna. Y también de eso hay que predicar. Hay pastores que no les encanta hablar de esos temas porque tienen miedo que la gente se les vaya de las iglesias, o tienen miedo de perder diezmos de los hermanos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que debería predicarse por lo menos, cada 2 años en las iglesias. Nosotros terminamos de predicarlo a principios de este año, pero ya el próximo año vamos a volver a retomar el libro de Apocalipsis, porque es un libro muy importante que se tiene que estar dilucidando y analizando conforme se acercan los tiempos finales. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12 dice: y vi un gran trono blanco sobre el que alguien estaba sentado. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron entonces todos los libros, y se abrió también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hermano y hermana, la persona que vaya a la condenación eterna, la persona que vaya a ser lanzada al lago de fuego para ser torturada por los siglos de los siglos, cuyo dolor subirá en forma de humo por toda la eternidad, la persona que sea lanzada ahí no va a ser lanzada injustamente, porque si hay alguien que no es injusto, es Dios. Dios, en Él obra toda justicia. La persona tendrá que llamar y ser comparecida, y se le dirá por qué es que va a ser lanzado al lago de fuego. No porque le cae mal a Dios, no porque no pertenece a los suyos, sino porque las acciones que estén en esos libros son las que van a determinar su destino eterno. Porque dice que todos ellos serán juzgados con lo que estaba escrito en los libros. No será juzgado como se juzga hoy en nuestro mundo, por testimonios falsos, por injurias o por calumnias, por montajes de evidencia que se llevan muchas veces a los juzgados. Tenemos muchas cárceles y muchas personas sentenciadas de una manera injusta. No eran culpables. Pero los que vayan a dar al lago de fuego serán culpables
Eso será algo inapelable y las pruebas serán contundentes. Estamos en ese momento ante un escenario muy diferente al que vimos del tribunal de Cristo el miércoles pasado. Aquí estamos ante el juicio de los incrédulos, hombres y mujeres. Todos los que van a estar ahí murieron, porque todos esos tienen que morir. Así lo dice la Biblia. Y serán resucitados, pero su resurrección será para condenación. Pero antes tienen que ir a un juicio, a una comparecencia. Todos los que están aquí ya están perdidos, están fuera. Solo que serán llamados para que se les lea por qué es que van a ir a dar al lago de fuego. Ahí ya no habrá oportunidad de nada, ni de pedir perdón. Ahí ya no habrá absolutamente nada que hacer. Algunos piensan que estos libros, esos libros que se abren, unos opinan que tal vez pueden ser los libros de la Biblia, con los cuales contienen las leyes de Dios y son los parámetros para poder juzgar lo que la gente hizo. Otros consideran que estos libros tienen todas las acciones pecaminosas a nivel de detalle. Eso es lo de menos. Aquí no estamos hablando de un libro físico. Puede ser un libro espiritual. Puede ser que todo esté en la memoria de Dios. Es infinito. Mi raciocinio humano no me permite entender la inmensidad de la memoria de Dios. Pero Él sí va a tener esos registros de cada uno. También se va a abrir el libro estrella, el que ya pudimos ver el miércoles pasado, que es el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en ese libro, hermano y hermana, recibirá condenación. He ahí la importancia de estar anotado en el libro de la vida. He ahí la importancia de que nuestros nombres queden anotados mientras estuvimos vivos en la tierra. Recuerde usted que después de muerto no hay nada que hacer. Si la persona muere sin el Señor, si la persona muere en pecado, por más que usted le llore, por más que usted haga liturgias, nada podemos hacer. Esa persona muere en condenación. Por eso es que el libro estrella, el libro de la vida, es el que tiene que preocuparnos a nosotros. Y la preocupación más grande es que nuestros nombres estén anotados ahí. Y si usted en esta noche conoce a alguien que no está anotado en ese libro, es su responsabilidad hablar con esa persona y procurar a través de su mensaje que esa persona pueda tener un momento de lucidez, recapacite, acepte al Señor y que su nombre sea anotado. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué trabajar. Hay muchos cristianos que simplemente están viviendo una vida light, con muchísimas personas que se están perdiendo. Pero de lo que estamos hablando en esta noche es de algo muy serio. Eclesiastés, el libro escrito por Salomón, un libro poético, escrito por Salomón, capítulo 12, versículo 14. No el libro eclesiástico. Recuerde usted que el libro eclesiástico es un libro apócrifo, es un libro no aceptado en nuestro canon. Estoy hablándole del libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. Y en el capítulo 12, versículo 14, Salomón dice: un día Dios nos llamará cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Y el apóstol Pablo también dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, cuando venga el Señor, sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Decíamos en anteriores ocasiones que cuando usted lee un solo versículo de la Biblia y usted saca una doctrina, una teología de ese versículo, es muy peligroso. Pero cuando usted puede sustentar una afirmación bíblica de diferentes versículos de la Biblia, hermano y hermana, ponga atención. Porque ya lo leímos en Apocalipsis, lo estamos leyendo a través de Salomón, en el Antiguo Testamento. Ahora se viene Pablo al Nuevo, en 1 Corintios, a hablarnos que Dios va a llegar a sacar lo oculto, todo aquello que está en la oscuridad, todas aquellas intenciones que hay en el corazón, tarde o temprano, serán descubiertas. Y aquí nadie ni está asustando a nadie, ni nadie está engañando a nadie. Aquí lo que estamos leyendo es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor se va a cumplir hasta el último punto. Por eso es que todos aquellos pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no se van a perdonar ni se van a borrar de estos libros de registro, sino que van a permanecer, van a quedar clarificados, anotados, como testimonio contra el pecador el día de la ira de Dios. Por eso es que es en vida
que reconocemos nuestra condición, es en vida que venimos a Dios a pedirle perdón. Yo no voy donde un hombre a que me perdone los pecados, porque ese hombre es tan imperfecto como lo soy yo. Yo voy donde Dios. Yo no necesito un intermediario. Yo ahora tengo acceso al Padre a través de Jesús. Yo vengo ante Jesús, le pido que me perdone los pecados y Él los borra. El problema es que si yo muero sin reconocer y sin pedir perdón por esos pecados, y muero sin arrepentimiento, hermano y hermana, no hay nada que hacer. Por eso es que el pecador pudo haber cometido cualquier acción, ya fuera a la luz del día o ya fuera de noche. Aquí eso es lo que menos importa. Todo será manifiesto por aquel a quien el que usted y yo tendremos que darle cuenta. El mismo Jesús decía, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, dice Jesús, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Como decía mi abuela, por la boca muere el pez. Isaías el profeta, en el capítulo 65, versículos 6 y 7 nos dice, he aquí que eso está escrito delante de mí, dice Dios. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, todo hermano y hermana está escrito. He recorrido toda la Biblia. Le hablé de Juan en Apocalipsis, le estoy hablando de Salomón en Eclesiastés, le estoy hablando de Pedro en Corintios, le estoy hablando de Isaías, le estoy hablando del mismo Jesús. Todo, absolutamente todo, quedará registrado. Y es interesante, porque nosotros decimos que nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no nos salvan, estamos totalmente de acuerdo, pero las obras sí pueden condenarnos. Las malas obras son las que nos pueden llevar al lago de fuego, a la perdición eterna. Tengamos mucho cuidado. En el primer siglo, cuando un criminal era crucificado, había una hoja de papel en la que se le escribía con lujo de detalles los crímenes por los cuales se estaba condenando, y si era crucificado se pegaba en esa cruz. Por eso es que a Jesús, cuando se crucifica, se le pone un rótulo que decía Rey de los Judíos. Ese fue el cargo que se utilizó para condenar a Jesús. Jesús muere en la cruz, según los hombres de aquella época, por haber dicho que era Rey de los Judíos. Al final de los finales, el rótulo era una burla, porque no se halló de qué condenarle. Y esos hombres tenían esa lista de crímenes, los cuales se publicaban para que todo el mundo supiera por qué es que eran culpables. Cada persona tenía un rótulo y aparecía para que fuera notorio por qué era que estaba siendo castigado. Por eso es que es importante que todos esos crímenes espirituales que el hombre y la mujer inicua hayan cometido sean leídos en el día ante el gran trono blanco, para que no quede duda de el porqué de su sentencia eterna. Todos los pecados cometidos contra Dios, todos los pecados cometidos contra su prójimo, todo, absolutamente todo, está registrado y será develado, y en base a eso, condenado. Es increíble cómo la primera doctrina que aparece en la Biblia y que fue negada, precisamente fue el juicio. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, es interesante cuando Dios le dice a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si usted come de ese árbol, y es aquí donde Dios dicta una sentencia, dicta juicio, si ustedes comen de ese árbol, les juro que van a morir. Dios es claro, diáfano. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, menos esto. Y si usted hace esto, va a morir. Punto. Sin embargo, la serpiente, cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, versículos 3 y 4, la serpiente insistió cuando le dice a Eva, eso es mentira. Eso es mentira, no van a morir. Tranquila, dróguese todo lo que quiera, tómese todo el alcohol que quiera, fúmese todos los cigarros que quiera, piérdase en sus placeres todo lo que quiera, hágale todo el daño que usted quiera a la gente. Eso es mentira, a usted no le va a pasar nada. Disfrute, goce.
Dígale que sí al mundo. Nada le va a pasar. Es su vida. Usted hace con su vida lo que quiera. Eso es lo que nos dice el mundo. Eso es lo que nos dice Satanás. Sin embargo, esa mentira del enemigo resultó el primer acto de desobediencia del ser humano. En eso terminó esa mentira y Dios terminó ejecutando su juicio. Hermano y hermana, porque cuando Dios dice algo, eso sucede, punto. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Lo que Dios dice que va a suceder, va a suceder. Si comen de ese árbol, mueren. Y comieron del árbol del fruto. Génesis capítulo 3. Entonces Dios le dijo a la serpiente, maldita seas. A la mujer le dijo, cuando tengas hijos, haré que tengas muchos dolores. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra está bajo maldición. Castigó a todos. Todas las criaturas fueron castigadas. Y a usted, Adán, ¿sabe qué? Por haberle hecho caso a su esposa y haber comido del árbol que yo a usted le prohibí comer. Por eso te costará mucho trabajo obtener el alimento de la tierra. El juicio fue determinado y se cumplió. La gente cree que esto que estamos hablando en esta noche es mentira. La gente se burla. Usted allá afuera le pregunta a la gente de la segunda venida del Señor y es lo que menos les importa. Siguen con sus cosas, siguen en sus placeres, en sus tonteras, en sus aberraciones. El mundo sigue como si nada estuviera sucediendo. Estamos viviendo en ese momento una pandemia mundial de errores sin precedentes. Estamos viendo situaciones increíbles en el clima, por ejemplo, volcanes, glaciares que se deshacen. Estamos viendo cómo está proliferando muchas bacterias, cómo está el hambre en su máximo apogeo, la violencia. Y la gente sigue como si nada. Por eso yo les decía a ustedes, este tema es de los temas más desagradables que a mí me ha tocado predicar. El escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13 dice, nada de lo que Él ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. ¿Qué hace Adán cuando peca? Se esconde. Hermano y hermana, es iluso esconderse delante de la presencia del Señor. Toda aquella criatura no podrá esconderse jamás de aquel a quien vamos a tener que rendirle cuenta de cada una de nuestras acciones. El día de la ira. Usted puede accesar nuestro perfil de Facebook. Tenemos un video que se titula El día de la ira. Y ese día de la ira es precisamente el momento cuando la gracia redentora de Dios se termine. Porque, hermano y hermana, en ese momento estamos viviendo bajo la gracia. Hay posibilidad todavía de perdón. Mientras hay vida y esperanza, el Señor está esperando, está deseando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Hoy estamos bajo la gracia, pero cuando venga el día de la ira, la gracia se termina y se acabó. Se salvó el que se salvó y se perdió el que se perdió. Y así de fácil. ¿Cuándo va a suceder? No tengo ni la más remota idea. Nadie lo sabe. Jesús dijo, yo ni siquiera lo sé. Eso lo sabe solo mi Padre que está en el cielo. Pero yo no puedo darme el chance de vivir en una vida pecaminosa todos los días esperando que hasta el último aliento de mi existencia en ese momento me vaya a arrepentir. Yo no me puedo jugar ese chance. Estamos en terrenos muy peligrosos. Estamos caminando sobre arenas movedizas. Y es muy peligroso esto que estamos hablando. Le invito. El video se llama El día de la ira. Les recuerdo también, hermano y hermana, aprovechando este momento, que nuestro blog, acabamos de abrir un blog hace 5 días, en el cual tenemos 140 bosquejos gratuitos de muchísimos temas que hemos predicado durante ese año. También en ese blog aparece el bosquejo de la predicación El día de la ira. Usted puede accesarlo de una manera gratuita, puede guardarlo, puede abrirlo, puede imprimirlo, puede compartirlo con otras personas. Es muy importante que le pongamos atención también a este tema. Y el día de la ira también se encuentra dentro
Está en el bosquejo en el blog y también está en video a través del Facebook. Ahora, recordemos que la ira, si definimos la palabra ira, ira es una respuesta emocional cuando percibimos algo malo, cuando percibimos injusticia. Nosotros lo podemos traducir como indignación, podemos decir enojo, cólera, irritación, qué sé yo. Dios expresa ira, los humanos expresamos ira también. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Porque la ira de Dios es santa. Y la ira de Dios siempre será justificada. Dios no castiga porque le da la gana castigar. Dios no castiga porque es prejuicioso. Le caen malos blancos y le caen bien los pobres. Así no funciona con Dios. El hombre, el problema es que esa ira nunca será santa. Y muy pocas veces esa ira es justificada. Así es como funciona el ser humano. En el Salmo 78, en el versículo 56 al 62, este es un pasaje muy interesante porque nos habla de la respuesta divina al pecado. ¿Qué piensa Dios del pecado? ¿Cómo responde Dios a la maldad del hombre? Dice el Salmo 78. Hablando de los malvados. En primer lugar, continuaron poniendo a prueba la paciencia de Dios. Eso es lo que está haciendo muchas personas hoy en día. Tal vez tus hijos, tal vez tu cónyuge, tal vez tu compañero de trabajo, tal vez tu vecina. Muchos están ejercitando la paciencia de Dios, están poniendo la paciencia de Dios a prueba. Hoy no, tal vez mañana. Mañana no, en enero, porque ya viene diciembre. Ya viene el aguinaldo, ya vienen las fiestas de fin de año. Jamás en enero nos ponemos a cuenta con Dios. Entonces, dice el salmista en el capítulo 78, que el hombre continúa en esa rebelión contra el Dios Altísimo, negándose a cumplir sus mandatos. Claro, si estamos rebelados contra Dios, no queremos nada con Dios y mucho menos vamos a cumplir sus estatutos o preceptos. Y luego sigue diciendo, fueron desleales y traidores. Lo hicieron enojar, construyendo altares a otros dioses. Con sus ídolos despertaron sus celos. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que se antepone entre Dios y yo. Un vicio es un ídolo. Un placer es un ídolo. Un mal pensamiento es un ídolo. Entonces, al ver esto, dice que la ira de Dios fue tan grande y Dios estaba tan enojado y tan furioso que dejó que los mataran a filo de espada. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? Hermano y hermana, cada día que pasa, el hombre se endurece más. El hombre que no quiere nada con Dios. Cada día que pasa, Dios permite que el hombre se endurezca cada vez más. Cada día que pasa, Dios le suma endurecimiento a ese corazón. Porque cuando uno no quiere nada con Dios, hermano y hermana, como lo dijo Samuel a Saúl, si usted no quiere nada con Dios, Dios tampoco quiere nada con usted. Y la ira de Dios es una realidad, tanto en el pasado, como lo es hoy, y como lo será también en el futuro. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto. El hombre no puede alegar ignorancia delante de Dios, pues Dios se los ha manifestado. Hermano y hermana, Dios va teniendo paciencia con nosotros todos los días. La tuvo ayer, la tiene hoy y tal vez la tenga mañana. Pero también la ira de Dios, la ira de ayer es menor que la ira de hoy. Y la ira de Dios de mañana será mayor que la ira de Dios de hoy. La ira se acumula. Por eso es que no debemos dejar de pasar ese tiempo tan valioso y tan precioso de hacer esa decisión por el Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 nos habla entonces del juicio ante el gran trono blanco, cuando dice que el mar entrega a los muertos, la muerte y el infierno entregan a esos muertos, y cada uno es juzgado. Esa es una comparecencia de impíos, es una comparecencia de hombres y mujeres que murieron sin Cristo. Y de una manera justa se les va a demostrar por qué es que van a ser condenados. Todo estará escrito, todo en video, todo por fecha, todo por hora. Ahí no va a haber necesidad de un fiscal acusador. Y usted ni siquiera podrá pedir un abogado defensor, porque ahí no existe, o sea, no se necesita.
No se puede, hermano y hermana, defender lo que es indefendible. Si lo que hicimos está anotado y morimos sin esa remisión de pecados, estamos totalmente listos. ¿Quién nos va a acusar? No necesitamos que venga alguien y nos acuse, porque ya en los libros está registrado las pruebas. No puedo, darle trabajo a un defensor, un abogado defensor, se muere de hambre, porque está totalmente clarificado por qué el castigo eterno. Y testigos, ¿para qué testigos? Si todo está claramente expuesto. Por eso es que el fallo en ese juicio, amado hermano y hermana, es inapelable. Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dice entonces que posteriormente a eso, el que no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. No habrá nada que hacer. La persona que muere sin Cristo está listo para la condenación eterna, para la perdición eterna, para el tormento eterno. Sin embargo, antes de ir al lago de fuego, tiene que presentarse delante del Señor. Y el Señor, usted no lo verá contento. Ese día Él no va a estar feliz. Tal vez será uno de los momentos más difíciles para Dios. Llamar a su criatura, en la que tenía todas las esperanzas cifradas, por el cual mandó a su Hijo a morir por ella, y que esa persona haya despreciado ese sacrificio tan grande, esa oportunidad, a Dios le va a causar mucha tristeza tener que decirle a esa persona: lo lamento muchísimo, tuviste la oportunidad, pero como no quisiste. Y aquí no vengas a echarle la culpa a tu mamá, aquí no vengas a echarle la culpa a tu esposa, no le eches la culpa al pastor de la iglesia. Aquí es un asunto de usted y yo. Usted no hizo lo que tenía que hacer y lamentablemente tengo que lanzarte al lago de fuego. Hermano y hermano, yo no logro imaginar ninguna pesadilla terrible que hayamos tenido. No logro imaginar ninguna película de horror, ni el peor criminal que pueda producir un terror igual a esto que estamos hablando en esta noche. Y que con todo respeto y consideración le digo, no me gusta para nada hablar acerca de ese tema. Pero hay que hablarlo. El Señor nos habla a que también hablemos acerca de esto. Bendición eterna para todos los que acepten al Señor y van a morar con Él en la Nueva Jerusalén. Pero maldición y perdición eterna para todos aquellos que rechazan al Señor. O blanco o negro. No hay otra posibilidad. Y conforme los libros de esos registros se van a ir abriendo, las vidas de los hombres y mujeres que rechazaron a Jesús van a ir siendo examinados uno a uno. Cada nombre será mencionado. Cada pecado no arrepentido. ¿Dónde lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? ¿Cuál fue la verdadera intención de su corazón? Todo, absolutamente todo. Y la contundencia del veredicto final de condenación será esta: la ausencia de su nombre del libro de la vida, porque entonces, al estar esas acciones anotadas en ese libro, por defecto, por default, como dicen los gringos, el nombre de la persona no está en el libro de la vida. Y eso es lo más difícil. Y usted pedirá que lo busquen por apellido. Y usted pedirá que lo busquen por tal vez su segundo nombre. Usted tal vez pensará que no quedó bien registrado en el libro de la vida. Tal vez otros pedirán que lo busquen por el número de identificación, el número del seguro, el de cédula. Otros querrán que lo busquen tal vez por su ciudad natal. Y lo van a complacer. Pero nombre que no aparezca en el libro de la vida, esa persona será arrojada al lago de fuego. ¿Y para quién creó Dios ese lago de fuego o ese destino eterno de perdición y tortura? Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús lo dice: entonces me volveré a los de la izquierda, o sea, a los perdidos. Recordemos el concepto de separación: derecha, o lo que es la diestra, que es para los salvos, y la siniestra, o la izquierda, que es para los no salvos. Y les voy a decir a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus demonios. Originalmente el lago de fuego fue creado cuando Satanás se rebela, y el tercio de los ángeles que también le acompañaron. Sin embargo, también ese lugar
No será ocupado solo por Satanás y sus demonios, también será ocupado por los hijos del diablo, por aquellos hombres y mujeres que murieron rechazando al Señor Jesús. Y hay una clara advertencia, una pincelada de esa tortura. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11, Juan está escribiendo lo que está viendo. Y hay una voz que dice, adoren ustedes si quieren al monstruo y a su imagen. Está hablando acerca del anticristo. Déjense tatuar su marca si les place, en la frente o en la mano. Pero todos aquellos que rechacen a Dios aceptando la marca de Satanás, dispónganse, dice Apocalipsis, a beber del vino de la ira de Dios, quien se va a enojar mucho y los va a castigar duramente. ¿Qué es la marca de la bestia? A mí me causa notoriedad, hoy se anda hablando de la marca de la bestia, que la marca está en la vacuna del COVID, que con la vacuna le están insertando un chip. Hermano y hermana, se lo voy a poner así de fácil, claro y sencillo. Usted es marcado por la bestia cuando usted rechaza a Dios. El hombre que no quiere nada con Dios es marcado por la bestia. Le pertenece a Satanás. Así de simple. Porque los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo en su corazón. Y los que no son hijos de Dios están marcados por Satanás. Entonces, la marca de la bestia no tiene necesariamente que ser un efecto visible en el cuerpo. No tiene que ser ni siquiera un carnedo o un bendito chip. Con solo que nosotros no aceptemos a Jesús, ese rechazo persistente del hombre y la mujer lo tiene totalmente marcado. Y sobre esos que están marcados por Satanás, es sobre los cuales vendrá la ira de Dios. Ese tormento eterno, que lo podemos ver a nivel de detalle en el estudio de Apocalipsis, le voy a dar 5 puntos, o tal vez le voy a llamar penas, las 5 penas del tormento eterno, que será sobre esas personas que estén en el lago de fuego, y que ojalá no tengan nada que ver con usted. Número 1. La separación eterna de la presencia y del amor de Dios. En el lago de fuego, ahí no va a estar Dios. El hombre gritará, el hombre clamará, el hombre pedirá perdón a Dios, el hombre maldecirá. Y Dios no va a estar ahí. Solamente esa primera pena, hermano y hermana, lejos de la presencia de Dios para siempre jamás, no se me ocurre. En segundo lugar, la ausencia de todo lo que sea felicidad. Va a ser un tormento, gritando mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, sin descanso, sin reposo, sin feriados, sin agua. Lo tercero será el remordimiento de conciencia por las culpas pasadas. Porque algo que va a martillar al hombre y a la mujer que está en el lago de fuego son todas esas oportunidades que perdió de recibir al Señor y que no quiso aceptar. La vez que mi mamá me habló y yo no quise. La vez que el pastor hizo el llamado en la iglesia y yo no acepté. La vez que hablaron a través del internet, me presentaron el mensaje de salvación y yo no lo quise oír. Todos esos remordimientos y todas esas culpas van a aflorar mañana, tarde y noche por los siglos de los siglos y ya no habrá nada que hacer. También una convicción íntima que va a tener esa persona en ese lugar al ser objeto de la justa ira de Dios. Yo estoy en el lago de fuego porque yo mismo me lancé aquí, porque no quise escuchar a Dios. Entonces la persona tendrá dentro de sí misma la conciencia plena de que si está ahí, es porque merece estar ahí. Y para terminar, todos los sufrimientos que tendrá en el cuerpo, que se irán a sentir, no logro imaginar el dolor, todo aquello que será padecido, y no por 50 años, será por los siglos de los siglos. Hermano y hermana, eso que estamos hablando es muy serio. Por eso volvemos a reiterar, mientras hay vida, hay esperanza.
Nuestros pecados pueden ser borrados y olvidados, sí, solo sí. Nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio que hizo Cristo al haber pagado esa pena de muerte que usted y yo merecíamos por todos nuestros pecados. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, dice el profeta, está hablando Dios, y escuchemos la voz de Dios en esta noche. ¿Creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Está hablando Dios. Búsquenlo en su Biblia. ¿Creen que me agrada ver a los malos morir?, pregunta el Señor. Pero por supuesto que no. Todos hablan de un Dios injusto. No, Dios es justo. Dios no está contento con que el hombre vaya al infierno. Dice Dios, yo solamente, y estoy leyendo la Biblia, Ezequiel 18, 23, yo solamente quiero que se arrepientan de sus conductas, de esas conductas perversas, para que puedan seguir viviendo. Eso es lo que yo quiero. Pero hermano y hermana, una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que el hombre decide al final de cuentas. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es que una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que la persona que usted conoce va a terminar decidiendo. Y sigue diciendo Ezequiel, versículo 27 del capítulo 18. Si una persona malvada se aparta de su maldad y comienza a vivir de acuerdo con mis instrucciones y hace lo que es recto, salvará su vida. Pues lo ha pensado y ha decidido apartarse de sus maldades y llevar una vida recta. Seguramente seguirá viviendo y ese no va a morir. Esa es la posibilidad que Dios le da al hombre. Que si la persona se aparta de su maldad en vida y comienza a vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios, entonces Dios lo va a salvar. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Se lo dije en el Antiguo Testamento, ahora se lo digo en el Nuevo. El escritor de los Hebreos dice, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados, porque si hay alguien que puede perdonar, ese es el Señor. Nadie en este mundo te puede perdonar pecados. Nadie. Solo en el Señor hay salvación. Y toda deuda de pecado va a quedar saldada. Y esa es la seguridad que tienes que tener. Todo pecado es aniquilado, es eliminado, es borrado cuando hay reconocimiento de pecado y cuando hay arrepentimiento de ese pecado. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Antes ustedes estaban muertos, antes, porque eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora, hermanos y hermanas, el antes y el después. Antes estábamos perdidos, pero ahora Dios nos ha dado vida junto con Cristo y nos ha perdonado todos nuestros pecados. También ha sido anulada la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Hoy es el día para que usted y yo le traigamos esa deuda al Señor y que Él la cancele, porque si no, esa deuda va a quedar registrada en el libro. Solo Él puede borrarla. Yo ya no puedo borrar esa deuda. Ahí está lo que yo debo. Pero en esa noche el Señor puede eliminar esa deuda y ponernos otra vez en ceros. Hay un juicio final para los no creyentes. Hermano y hermana, así como hay una comparecencia para los salvos, también hay una comparecencia para los injustos. Y esto lo hemos visto en toda la Biblia. Toda persona que ha pisado un pie en esta tierra tendrá que comparecer un día delante del Señor, y eso es inevitable. La Biblia lo dice y yo lo creo. Así el que está allá afuera se burle y crea que eso es un vacilón. Tarde o temprano, el hombre y la mujer allá afuera tendrán que darse cuenta que esto era tan real como lo que estamos viviendo. Un juicio inevitable. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos claro, Jesús va a ser el juez en ese juicio. Juan capítulo 5, versículo 22. El Padre no juzga a nadie, dice Jesús. Todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Y después de ese juicio ya no habrá más necesidad de pruebas ni de juicios. O sea, todo será solamente en ese momento. Los incrédulos serán juzgados y serán castigados de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a las obras de los demás. Usted no va a ir a pagar castigos de su esposa. Usted no va a ir a comparecer por deudas de sus hijos. Usted va a ir por las suyas. Sus hijos irán por las de ellos. Sin embargo, todavía hoy, hermano y hermana, la misericordia de Dios sigue siendo tal
que Él todavía espera pacientemente el arrepentimiento de todos aquellos que están viviendo en pecado. Sin embargo, cada día que pasa, la ira de Dios se acumula. Romanos capítulo 2, versículo 3. ¿Acaso crees que Dios juzgará y condenará a los demás y te perdonará a ti que haces las mismas cosas? ¿No te das cuenta que por la riqueza de su generosidad, bondad y paciencia, ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo que te apartes de tus pecados? Estoy leyendo la Biblia. Pero no haces caso. Romanos capítulo 2, versículo 3. No quieres hacer caso. Entonces, en consecuencia, dice Pablo, estás almacenando contra ti mismo ira por la terca dureza de tu corazón no arrepentido. Romanos capítulo 2, versículo 3 al 5. Cada día que pasa, la ira del Señor se incrementa. Y sigue diciendo Pablo, esa ira se va a manifestar el día en que Dios le dé a cada uno el pago que se merece. Dará la vida eterna a aquellos que con paciencia hicieron el bien, buscaron la gloria, la honra y la vida eterna. Pero va a castigar con ira, dice Pablo, a todos aquellos que luchan contra la verdad y cometen injusticias. Habrá sufrimiento y angustia para toda persona que haga lo malo. No hay nada absolutamente más que hacer. ¿Dónde estará usted, amado hermano y hermana, el día del juicio? ¿Estará ante el tribunal de Cristo, con todos los salvos, compareciendo, recibiendo las recompensas que Dios tiene para usted, estrenando la ciudad santa, la presencia del Señor por los siglos de los siglos? ¿Estará usted ahí? O tal vez estará entonces, porque si no está ahí, entonces el otro lugar es el juicio ante el gran trono blanco. Es que no nos vamos a poder escapar, o estamos en uno o estamos en el otro. Si no estás ante el tribunal de Cristo, vas a estar siendo juzgado por tus acciones no arrepentidas, no perdonadas, y sabes que serás lanzado al lago de fuego para ser torturado por toda la eternidad. Yo no estoy mandando a nadie ni al cielo ni al infierno, Dios me libre. Es un tema que usted lo decide, lo decido yo. Pero que lo hemos clarificado y así le ha placido el Espíritu Santo. Aquí no se trata de quedar bien con unos y mal con otros. Aquí es de decir lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor ya ha corrido. A partir de hoy usted tiene clara conciencia. Porque este video también está quedando registrado en el cielo. Si el día de mañana morimos en pecado, este video también va a ser utilizado para juzgarnos. El 1 de octubre del año 2021, de 8 a 9 de la noche, te predicaron, te dijeron, pero no quisiste. ¿Qué más prueba? Queda en su corazón, queda en mi corazón. La palabra del Señor es clara. Que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía hoy necesitan misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más, Señor, por este tiempo, por ese espacio. Ha corrido tu palabra. Aquí no hay criterio humano, no hay sabiduría. Aquí no hemos dicho lo que se nos ocurra. Hemos hablado de tu palabra. Que ella no vuelva vacía. Que ella en esa noche nos redarguya, que nos hable. Porque todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué irá a pasar mañana? No tengo ni la menor idea. Pero hoy es el día de la salvación. Usted que se encuentra del otro lado, si nos está escuchando, nos está viendo, hoy es el día de la salvación. Usted en esta noche puede aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor. Está en usted pedirle al Señor que entre a su corazón, que le perdone de sus pecados, que lo haga ser una nueva criatura, que borre todas esas acciones y que simultáneamente anote su nombre en el libro de la vida. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte. Nos hemos predicado primero nosotros a nosotros mismos para poder también presentar tu mensaje a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo domingo, hoy es viernes, próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche. Hay un tema, estamos continuando con las cartas del apóstol Pedro. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. El tema lo hemos titulado con un signo de pregunta, ¿pastorea? ¿Cuál es la verdadera motivación suya al pastorear? Hay muchos pastores y pastoras, amado hermano y hermana.
estamos inundados de pastores. Hoy cualquiera en una cochera monta una iglesia y se nombró pastor o se nombró pastora. Pero ¿cuál es la verdadera motivación que hay en el hombre para dirigir un rebaño? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que Dios espera de esos pastores y pastoras? El próximo domingo lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Si pastoreas, si estás al frente de una grey, si estás al frente de la iglesia de Dios, porque en primer lugar recordemos que no es nuestra iglesia, la iglesia no le pertenece al hombre, la iglesia le pertenece a Cristo, que pagó un precio muy alto por ella. Si estás pastoreando, ¿cuál es tu verdadera motivación? De eso hablaremos el próximo domingo, al ser las 8 de la noche, en este su espacio, En Paz Me Acostaré. Le bendigo en este inicio de fin de semana. Que el Señor lo proteja, que el Señor lo guarde. Vacúnese, si todavía no se ha vacunado. Los hijos de Dios también tenemos que predicar con el ejemplo. Es muy importante también que hagamos las cosas que tenemos que hacer como embajadores del reino en esta tierra. Cuide a su familia. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.